Romanos capítulo 15, verso 4, ahí comienza diciendo el Señor que todas las cosas que se han escrito antes para nuestra enseñanza se han escrito. Todas las cosas. O sea, no es la palabra de Dios para contar una historia. No, nosotros tenemos que sacar una enseñanza, porque todo se ha escrito para enseñarnos, no para conocer una historia. Por eso también dice Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad, que es Cristo mismo, te hará libre. Ese es el punto, conocer. Y nosotros vamos a conocer a través de la fe, no a través de la vista, no a través de lo que queremos entender, porque muchos quieren entender primero a Dios y después creerle. No, no es así. Nosotros tenemos que creer a Dios para luego entender. Hace poco hablamos de ese oficial del rey que vino pidiendo ayuda a Jesús, ¿se acuerdan? Que le decía que tenía un hijo a punto de morir. Y Jesús le dijo, si no ves o señales o prodigios, no vas a creer. O sea, lo estaba tratando como nos trata muchos de nosotros, como nos trata así el pecado, que primero tenemos que ver para poder creer. Y el hombre le dice, descienda a mi casa porque mi hijo está por morir. Y él le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Y cuando fue a la casa, llegaron los siervos a decirle que el hijo estaba sano. Y él les preguntó, ¿cuándo fue eso? Dice, fue ayer a las 7. Entonces, escuchen, entendió. Primero creyó, después entendió. Es lo que dice Hebreos 11, también 11:3. Por fe entendemos. En la carne, primero tenemos que ver para poder entender. Y duele decir, pero hay muchos creyentes que quieren entenderlo primero a Dios. No es así. Si Él te manda a perdonar a alguien, tú lo tienes que perdonar. Y no estés con tu razón viendo los motivos por el cual tú te has ofendido por Él o Él te agredió a ti. No mires eso. Mira lo que Dios te está pidiendo que hagas. Bien, ahora vamos a Gálatas 2:20, que de ahí vamos a sacar, en la parte final, vamos a sacar una gran enseñanza. San Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el que está crucificado no puede hacer nada. Ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y este es el mensaje para nosotros. Y lo que ahora, ustedes y yo, y lo que ahora vivimos en la carne, esta parte blanda, acá es la carne, porque a veces la carne por ahí es la naturaleza humana, cómo nos comportamos humanamente. Pero acá la palabra carne está implicando la parte blanda del cuerpo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó por ti y también por mí. O sea, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de Él. ¿Cuándo dice lo vivo? En la fe de Él. Y usted sabe que la fe está en la cabeza. Lo vivo en la cabeza de Cristo, como dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que son ustedes en la iglesia. Entonces esa fe está en esa cabeza, en Cristo. Colosenses 3:4. Le voy a ir dando los textos para que vean cómo se va relacionando todo con ese cuerpo, que es la iglesia, con la cabeza, que es Cristo. Y en esa cabeza también está la mente. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Observe, es Él el que se tiene que manifestar, no tú. ¿Y cuándo se tiene que manifestar? Cuando nos enfrentemos, como dice Juan 16:33, en el mundo van a tener muchos ataques de aflicciones. Pero confíen en mí, dice, yo he vencido al mundo. Se tiene que manifestar la vida de Jesús. Porque tú cuando te manifiestas ante un problema, no puedes hacerle nada, no le vas a ganar a nadie. Siempre yo les dije que Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el cobarde? El cobarde es aquel humano que no se enfrenta a aquel que lo está provocando o le está ganando.
Bueno, por eso el texto pero ¿de qué habla? Pero si nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, contra las personas. Entonces, ¿quién es el que te gana a vos? Por ejemplo, una sola cosa te puedo decir, el enojo. El enojo te vive ganando todo el tiempo. Y Dios dice que sos un cobarde, porque no lo enfrentas al enojo. Porque Dios te dijo en Efesios 4:31, quítate el enojo, porque eso ya no te sirve. Claro, pero cuando estoy con la mente vieja, con mi mente en mi cabeza, cuando yo me meto en mi cabeza, no puedo ganarle. Ni como dice, quítate el enojo, la ira, los gritos, los malos pensamientos, los fracasos, todo lo que hay metido en esa cabeza, en la mente vieja. Colosenses 1:21 dice que esa mente era y es enemiga de Dios, porque no puede hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifiesta, ahora, ¿por qué se tiene que manifestar Él? Romanos 11:36 lo dice. Se tiene que manifestar Él, ¿sabe por qué? Porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Empecemos por ahí. Tu vida no se tiene que manifestar. Acá Romanos 11:36 dice, porque de Él son todas las cosas que te pasan a ti. Por Él son todas las cosas que te pasan a ti. Y para Él son todas las cosas que te pasan a ti. Tú le vas a decir, la gloria sea para Dios. ¿Me entiendes? Por eso está escrito esto. Por eso Pablo decía, yo ya no vivo como vivía antes, ya no vivo ya en los problemas, en las angustias, en el miedo, en el fracaso, ya no vivo preocupado por dinero ni por nada de esto. Ahora vivo en Cristo, el que vive en mí es Cristo. Si Él ha muerto por mí, también vino a vivir por mí. Porque ustedes lo recibieron en Jesús sabiendo que Él murió por ustedes. Y también tienen que aceptar que Él viene a vivir por ustedes. Y también tienen que aceptar que Él, su vida, se tiene que manifestar en vez de la vida vieja que tenían ustedes. Porque ustedes tienen una vida nueva, que es Cristo. El que tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no lo tiene, no tiene la vida. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, tienes la vida. Y deja que se manifieste esa vida. Compórtate como se comporta esa vida. Piensa como piensa esa vida. Porque también tenemos, como dice Corintios 2:16, también tenemos la mente de esa cabeza, que es la mente de Cristo. Ustedes tienen la mente de Él. ¿Y para qué la tenemos? ¿Para adornarnos? No, hermano. No. Ahora, primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, ahí vienen las preguntas. Observen, dice, ¿quién? Nos habla todos. ¿Quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién conoció cómo piensa Cristo? ¿Quién conoció qué es lo que siente Él cuando ve a un enfermo, cuando ve a alguien en la calle tirado, cuando ve a alguien drogado, alcoholizado, herido, lastimado, fracasado? ¿Qué piensa? ¿Qué siente Cristo? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quién conoció la mente del Señor? Jesús, quiero que ustedes sepan, Él lloró y sufrió por esas personas que nosotros vemos tirado en la calle, a la cual no le queremos dar ni siquiera un vaso de agua. Él sufrió por ellos. Eso es lo que Él siente. Ayuda y quiere salir porque está dentro tuyo. Y tú, claro, cuando estoy en mi mente vieja, yo no voy a ver como ve Jesús. Tampoco voy a sentir lo que Él siente por esas personas. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es un hecho, hermano. Es un hecho. Eso no es mentira. Es un hecho. Ya está hecho. Ustedes tienen la mente de Cristo. Y ahí viene otra pregunta que también la hace San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, y en el versículo 34. Ahí no te dice quién conoció, ahí te dice quién entendió. ¿Quién entendió la mente de Cristo? Nos pregunta, ¿quién lo entendió a Cristo? ¿Quién? Y hay cristianos de hace muchos años que todavía no lo conocen, no saben cómo Él piensa, qué es lo que siente, no saben nada. Y todo esto, hermano, nos muestra dónde nosotros hoy estamos viviendo, cuál es nuestra nueva casa. Efesios 5:30 ahí nos dice que somos parte de su cuerpo, de su carne. Somos parte de Él, somos miembros.
lo tienen que aceptar. Eso es otro hecho, es un hecho, por eso están aquí ustedes, porque son la iglesia, son el cuerpo de Cristo. Usted lo tiene que aceptar. Ojo, la mente vieja no va a ponerse de acuerdo con Cristo. Hace rato el hermano nos hablaba de Amós 3:3. Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo con los hechos que Dios dice en la palabra, voy a andar como anduvo Cristo. O sea, Cristo va a andar a través mío. Él se va a manifestar a través de mí. Entiéndala, usted ya tiene la vida eterna. La vida eterna quiere decir inmortal. Su alma nunca más conocerá muerte. Ya son inmortales. ¿Qué problemas se hacen? Obsérvese, cuando sufren se hacen problemas. Es tu alma. ¿Por qué la dejas que el pecado maneje a esas emociones? Porque esas emociones no las podemos controlar. Tenemos que primero controlar lo que yo pienso. Porque las emociones nacen a través de lo que yo estoy pensando. Y lo que yo hago, lo hago a través de lo que estoy sintiendo. Entonces todo comienza por lo que yo pienso. Por eso en el libro de Corintios, en la primera carta, 10 dice 3-5, ahí Señor dice, lleven cautivo todos los pensamientos a que Cristo le obedezca. Volvemos a pensar ahí, Él es la cabeza. Usted no tiene que actuar como cabeza. Lleven los pensamientos a que Cristo le obedezca. Ustedes ya no le obedezcan más. Romanos 6:6 dice, porque ya no le vamos a servir más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, como decía Pablo, para que no le sirvamos más al pecado. Y en el verso 12 del capítulo 6 dice, tampoco le obedezcamos. No le obedezcas a esa emoción de enojo, de ira, de amargura, de celos, de tantas cosas que te perturban al alma. Cuando te digo alma, sos vos el que vive dentro de esta casa, dentro del cuerpo. Basta ya de darle con el gusto a esa carne. Y Él nos dice, Dios muy claramente nos habla en Romanos 8:9, ustedes que están conociendo la verdad, ojo, y esta verdad tiene que hacerlos libres. Observen, cuando digo libre, libre de mí mismo, de esa naturaleza mía, de la naturaleza humana. Yo tengo la naturaleza divina, tengo que vivir pensando en las cosas que son del mundo espiritual, no del mundo natural, porque ya en el mundo natural ya no vivo para él, existo, pero no vivo. Yo no vivo para ellos. Dios me dice, Padre, como tú lo enviaste a ellos, como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. O sea, del mundo espiritual te envía al mundo natural para hablar a la gente, para que ellos se salven. Por eso dice Romanos 8:9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ya estamos hablando de vivir. Y ese es un examen que vos te tenés que examinar. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como Dios quiere que vivas, lleno de gozo, lleno de prosperidad, lleno de salud? Porque ese es el deseo de Él. La tercera carta que escribe Juan, ahí está. Es un deseo de Él, ojo, es el deseo de Él. Es como un padre, desea que sus hijos sean médicos, podólogos, odontólogos, que sean los... ¿Me entiende? Eso es lo que desean los padres. Pero no depende de los padres, depende del hijo. De los hijos que puedan hacer caso y esforzarse porque el padre les da todo para que estudien. Pero depende de los hijos, no del padre. Bueno, Dios hace lo mismo. Él desea que sean prósperos en todas las cosas, que tengan salud, pero que primero que prospere tu alma. Tu alma es la que tiene que estar de acuerdo con el espíritu tuyo, donde dentro de tu espíritu está viviendo o morando el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Ezequiel 36-37. Ahí está el Espíritu Santo morando en tu espíritu. Entonces tu espíritu es el que tiene que tomar el control de tu ser, porque antes lo tomaba el control tu alma. San Pablo decía en Romanos 7:15, ¿se acuerdan? Lo que hago no lo entiendo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Pero después dice, pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y a dónde es mí? Esto es en mi carne. No vive el bien, sino el mal. Por eso esa mente carnal, la mente humana, nunca va a pensar bien. Romanos 3:10, ahí Dios les dio ya una información como es esa. No hay bueno ni aun uno, no hay uno que piense en Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, sepulcro abierto en su garganta, con sus labios se engañan. Ese es el ser humano. No hay uno bueno, no hay uno bueno.
Y lo tenemos que tomar en cuenta a eso. El Espíritu Santo es el que está morando en nosotros. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí están los tres. Primero dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y si es que el Espíritu de Dios, el segundo, el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea que los tres son uno. No es de Él. Y ahí dice, Mateo 10:20, dice, porque ustedes no se preocupen por lo que van a hablar, sino es el Espíritu Santo que va a hablar a través de ustedes. Esto quiere decir, cuando ustedes tengan algún problema, no tienen que hablar, o cuando tengan alguna dificultad o enfermedad, con sus propias palabras no puedan hablar, sino con que el Espíritu de vuestro Padre va a hablar. También hablamos en el libro de los Hechos una historia que cuenta cómo Pedro y Juan iban a la iglesia a orar y había un hombre mendigo que pedía limosna. Y él le dijo, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Bueno, pero ¿qué pasó? No ocurrió ese milagro en el momento. Tuvo que tomarlo con la mano derecha y lo levantó. Y en ese momento ocurrió el milagro. Y Juan 14 dice, y en el 13 del mismo versículo de capítulo de Juan, ahí dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, al Padre, yo, dice que eso lo haré. Y en el 14 dice, si algo en mi nombre vas a hacer esto, yo lo haré. Dice, ¿cómo? Aquí Pedro no le dijo, Padre, te ruego que lo sanes a este paralítico. No, él usó el nombre de Cristo. Usó a Jesús ahí, él estaba con él. O sea, Jesús fue el que lo liberó a ese muchacho. Por la fe, dice al verso 16, por la fe en su nombre. Y esto es lo bueno. Lo que le pasó a Pedro, lo que tiene Pedro, lo tienen ustedes. Decía, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero hay una diferencia, ahora nosotros pensamos en el oro y en la plata, pero no estamos pensando en lo que tenemos, en lo que vale más que el oro y que la plata. Lo tenemos a Cristo, el que tiene a Cristo tiene la vida, y dice, con Él todo puedo hacer con Él. Al que cree todo es posible, porque para Jesús todo es fácil. Y hermano, ¿por qué le hacemos difícil a la vida nosotros? ¿Por qué seguimos? El tiempo es corto. El tiempo es muy corto, hermano, para vivir en este cuerpo. Pero no hagan difícil la vida que les queda, como decía Pedro 4:1. Ya han hecho lo que la gente le agradaba, la carne, el pecado. Antes han vivido como ellos querían. Pero ahora el resto, dice Pedro, que les queda, de melón para mí, dice Dios, hagan mi voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y también es perfecta. Ahora, sigue con esta misma enseñanza Marcos capítulo 13, verso 11. Y nos enseña Marcos, dice que cuando el pecado que está en la carne, pero recuerden Romanos 8:3, dice que Dios condenó al pecado en la carne, en la naturaleza humana. O sea que la naturaleza humana es como una cárcel donde está el pecado. Y si nosotros nos metemos en esa carne, o sea, en nuestra mente, estamos chao. ¿Qué es lo que dice el Salmo 142:7? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. ¿Viste a la gente? ¿Quién alaba a Cristo? Solamente los que están con Él lo alaban, le dan gracias a Dios porque han perdido el trabajo, porque les duele aquí, porque gracias. Lo alaban a Dios en todo momento. Pero los que están en una cárcel, justamente en la carne, donde está el pecado, no pueden alabarlo a Dios. Entonces acá Marcos 13 nos enseña, dice que no nos preocupemos, dice la palabra de Dios, no os preocupéis, porque habéis de decir a quién el problema. Al problema o a la enfermedad ni siquiera penséis, porque en ese momento, dice, se manifestará lo que tú vas a hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino vuestro Padre el que va a hablar a través del Espíritu Santo. Miren todo el poder que tienen ustedes. Lucas también sigue con la misma enseñanza. Lucas 12:12 nos dice que si reconocemos
que estamos viviendo en la cabeza que es Cristo. Así que escuchen esto. Esto quiere decir, con estas simples palabras, así como la cabeza nuestra en el cuerpo siente, controla, administra y también responde a los problemas, así Dios quiere que sea para sus hijos ahora, para los cristianos, así que sea su comportamiento en su nueva vida. Y así, Romanos 6:4, todos los días que nos queda para vivir en este cuerpo de barro, vamos a tener esta tarea de acostumbrarnos, hermanos, a permitir que esa cabeza espiritual que es Cristo, el Señor, sienta, administre, controle y responda por ustedes. Porque Él es la cabeza. Fíjense, no hay lógica ahí. Hay lógica, ¿no es cierto? Si vos en tu cabeza, en tu cuerpo, controlas, respondes, administras esa vida. Y si ahora tenés la cabeza de Cristo, dejemos que Él controle, administre, responda a través de nosotros. ¿Y para qué? ¿Quién va a ser aquel que os podrá hacer daño? Como dice Romanos 8:31, si Dios está contigo. Esa es la verdad. Por eso hemos dicho todas las cosas que antes se han escrito para enseñarnos a nosotros. Hoy son alumnos y tienen que aprender esto. Tienen que aprender lo que Cristo quiere que ustedes aprendan. Ahora, ¿cuántos cristianos, o los que están aquí, este pequeño grupo, cuántos de ustedes ven o tienen al Señor como su cabeza? Me gustaría que levanten las manos. De a poquito, no se estorben. ¿Cuántos tienen a Cristo por su cabeza? No hay ninguno. Y nos llenamos que somos cristianos. Sí son cristianos, son salvos. Pero nos falta esto otro. Si decimos que estamos en Él, 1 Juan 2:6, Colosenses 2:6, debemos andar como Él anduvo. También dice, como Él es en el cielo, así somos nosotros en la tierra. Pues claro, nosotros somos Cristo. Por eso la palabra cristiano quiere decir Cristo chiquitito, cristitos. Ahora es Jesús el que siente, porque si vos lo tenés por cabeza, la pregunta es, ¿es Jesús el que siente o sos vos el que siente cuando algo te está pasando? ¿Administra Cristo o lo administras tú a las cosas? ¿Controla a Cristo o lo controlas tú a los problemas, a todas las cosas que cada día, porque Él dijo, cada día viene con su propio mal? ¿O lo administra Él? ¿Quién hace eso? Están calladitos como esos maestros que le están poniendo un 0 bajo 0, no un 0, 0 bajo 0. Es que no somos libres. Tiene que ser libre de esa naturaleza, de esa mente mala. Usen la verdad y ella los va a hacer libres. Por eso Pablo le escribía a un joven llamado Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hay una doctrina por todos lados, doctrinas falsas, enseñanzas falsas, enseñanzas que no hacen nada, que no tienen, como dice Colosenses 2:23, que no tienen valor alguno contra los apetitos de esa naturaleza. Por eso Pablo le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. No pares la oreja en otras congregaciones que hablan y no, hermano. La verdadera palabra de Dios es la que produce un cambio en tu interior y te hace vivir en el nuevo, la nueva mujer, te hace vivir como Dios quiere que tú vivas. Esa es la verdad. Ahí estás, como le decía Pablo, cuidándote de ti mismo y cuidándote de la doctrina. También en Mateo decía, niégate a ti mismo. Fíjense, ¿a dónde está el enemigo? No dice que nos neguemos al diablo. No, olvídate. Déjalo, el diablo va a decir, ¿qué culpa tengo yo? Te va a decir. Y son ustedes los desobedientes. Cuídate de ti mismo. ¿Y a qué le estás diciendo?
al cristiano, al nuevo, al espíritu. ¿Recuerda lo que decía el Salmo 103? Bendice alma mía. ¿Quién le habla a su alma? El espíritu del salmista. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Le habla al alma. Porque Él estaba espiritualmente controlando su ser, cuerpo, espíritu y alma. Antes era el alma el que te controlaba con su mente. Pero ahora observe ese texto del Salmo este. Bendice alma mía a Jehová y no, le habla a su espíritu. El espíritu del salmista. Así tiene que ser con ustedes. Esta nueva manera de vivir la vas a lograr solamente con una cosa, usando la fe. Porque la fe, hermanos, la fe es la que confirma. Ella confirma los hechos, o sea, ya está todo hecho, los hechos de Dios. La fe da la sustancia o la confirmación, hermanos. Ella va a confirmar. La fe tiene esa capacidad de confirmar lo que Dios te dice o te da, que Él te dice y lo que ya te dio, la fe te lo confirma como algo que es real, no es mentira. Y para eso está la fe. Ella va a confirmar que lo que Dios te dio es real, no es mentira. Dios no puede mentirte. Ahora, vamos a ilustrar esto. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos confirmar la forma, los colores y el sonido? A los colores los confirmamos con los ojos, ¿no es cierto? Los ojos confirman la belleza del paisaje, los ojos confirman la multitud de colores que hay. Ahora, ¿qué pasa si uno nace ciego? ¿El ciego puede confirmar esos colores? No, él no sabe nada. Pero no porque no los vea, no es que sean reales. Ahora vamos a una persona que nació sorda. Escuchamos un órgano tocar sonidos hermosos, pero él no puede hacer real ese sonido porque no lo escucha. Pero nosotros sí, lo hacemos real, lo confirmamos a través de los oídos. Bueno, la fe es lo mismo que hace. La existencia de... Mire, hay muchas cosas que no podemos ver con los ojos, pero que son reales. Como que tu salud ya la pagó Cristo, por ejemplo. Como que Él te dio todas las cosas, porque de Él y por Él todas las cosas son para Él. Y como Él dice, sea la presente, sea lo porvenir, sea la muerte, todo es vuestro, vosotros de Cristo. Eso es real. Si yo te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar junto con Él todas las cosas? Eso es real. ¿Pero por qué no lo haces real? Porque no usa la fe. ¿Me entiendes? Para escuchar la música tengo que escuchar con los oídos. Los oídos confirman que eso es música. Para ver los colores tengo que usar los ojos. Y los ojos van a confirmar el azul, el rojo, el verde, el amarillo, el caoba y tantos otros colores. Ahora, para ver las cosas que Dios me ha dado, ¿qué tengo que usar? La fe. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero, certeza, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, con la fe veo todo lo que Dios dice a través de su palabra, todo es real. Todo. En este mundo espiritual hay muchas cosas para nosotros, pero necesitamos la capacidad de la fe para poder hacer real las cosas. Por eso Él dijo en Hebreo 11:6, sin fe ustedes no me van a agradar nunca. Ni trabajando. No crean que trabajan para Dios. No. Dios se agrada con aquellos que le creen a Él. Hace rato el hermano decía, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Todos los hechos de Dios, hermanos, son reales. Quiero que los entiendan. Son reales, son verdaderos. Pero solo la fe los puede ver. O solo la fe los puede verificar. Solo ella. Por eso cuando Pablo escribió también
A los romanos dijo, el justo, ustedes, por la fe, vivirán. No por vista. Entonces tienen que ser obedientes. Empiecen a vivir por fe. Empiecen a activar la fe. Lean todos los días, aliméntense de la palabra de Cristo, para que su mente vieja empiece a... Si no le das de comer a esa mente, no va a crecer. Si le das de comer al espíritu, va a empezar a crecer y vas a tener más conocimiento. Un hecho bíblico es, como hace rato en la cena hablábamos de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ese es un hecho. Ya está hecho. ¿Y por qué seguimos en esa vana manera de vivir, afligiéndonos, preocupándonos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a pagar? ¿Con qué pagamos? ¿Por qué nos afanamos? Cuando Dios te dijo, mira los pájaros, no siembran ni cosechan, pero yo los alimento. ¿Cuánto más a ti, hombre y mujer de poca fe? Y nos preocupamos por tantas cosas, por el mosquito con el dengue, por el coronavirus y cuántas otras enfermedades más. Ahora me dirá, pero hay muchos hermanos que han sido, sí, han sido tocados, pero Dios sabe por qué lo ha hecho. Y si te ha tocado a ti, decirle gracias, Señor, porque detrás de esto hay un buen propósito tuyo. Porque Él dice la palabra que es un hecho, los que me aman, las cosas que les suceden a los que me aman, los ayuda para bien. Tal vez la carne no ve el bien, pero la palabra de Dios es verdad y la fe lo confirma. Los que tienen fe son capaces de comprobar todos los hechos de Dios y no solamente comprobar, sino beneficiarse. Porque mi paz te dejo, mi paz te doy, dijo Cristo. Y es lo que el mundo no tiene. El ser humano no tiene paz. Este es el significado, hermano, de vivir en la fe del Hijo de Dios. Como decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces necesitamos vivir por fe, hermanos, para poder comprobar todas las cuestiones espirituales. Así como necesitamos los ojos, los oídos y las manos para comprobar las cuestiones físicas. Entonces la fe es la que nos va a capacitar para creer y utilizar la palabra de Dios sin usar la razón. Porque muchos queremos razonar la palabra. No, hermano, no. Tienes que usar la razón, nunca más. Tienes que usar ahora la fe. Y la fe es la certeza de lo que yo espero. ¿Qué espero? Salir de tantos problemas que me he metido o que me han metido. La fe es eso. Es el mundo nuevo al cual Dios te ha traído, te ha elegido y te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a orar y enseguida vamos a orar por una quinceañera, nuestra hermanita Oriana. No se vayan porque vamos a orar por ella enseguida. Ahora vamos a orar para darle gracias al Señor.